¿Se me escucha? Creería que sí. Bueno, estamos acá de vuelta para nuestra tercera sesión de nuestro curso de literatura intertestamentaria. Espero que les esté gustando esta introducción que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a empezar con una corta oración para poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que nos has mostrado durante tanto tiempo, cada vez que lo hemos necesitado. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que lo que podamos aprender sea de provecho personal, provechoso también para nuestras iglesias, provechoso para nuestra sociedad también, Señor, que cada día podamos ser mejores seres humanos y podamos contribuir a la construcción de un mundo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar, bueno, recordando como hemos hecho las veces anteriores, por dónde vamos. Voy a presentar acá el sílabo. No vamos a, por supuesto, a hacer todo, sino simplemente a mencionar lo que nos corresponde el día de hoy. El libro de Enoc, vamos a ver aspectos generales y parte del contenido, y después lo que queda en la web, unos enlaces para que ustedes puedan acceder al contenido. Acá tenemos en este primer enlace lo que es el texto del libro de Enoc en línea. Digamos que es una traducción también, por supuesto. Así como en la Biblia hay diferentes traducciones, diferentes versiones, bueno, acá es una de ellas también, no es la única existente. Y acá, en este segundo, tenemos un enlace de YouTube, que es el audio del libro de Enoc. Entonces, entiendo que este audio no es la misma versión que el libro que está acá escrito, pero no es la misma traducción, pero es exactamente el mismo contenido. Así que pueden elegir lo uno o lo otro, o los dos, eso ya depende de ustedes. Bueno, dejo de compartir acá el sílabo y vamos directamente a las diapositivas para el día de hoy. Y vamos a ver otra vez acá. Bueno, vamos a recordar un poquito de la primera presentación, no todo, por supuesto, sino solamente esta línea de tiempo, que me parece que es importante que la tengamos en cuenta cuando estamos estudiando literatura intertestamentaria, ¿no? Todo este periodo. Tenemos primero el periodo babilónico, ¿no? Que arranca desde la invasión de Nabucodonosor, la primera invasión, año 597 antes de Cristo. Luego tenemos el periodo persa. En ese periodo babilónico sabemos que los judíos estuvieron en la dispersión. Luego viene el periodo persa, en el que los judíos regresan y comienzan a establecerse, ¿no? Y a formar y a darle forma a estas doctrinas fuertes que conservamos hasta hoy. En este periodo persa es cuando se consolida el monoteísmo. Luego después tenemos el periodo helénico, que empieza con la entrada de Alejandro Magno en Jerusalén, ¿no? Año 332. Al principio no hubo problema. En este periodo helénico no hubo tanto problema con los judíos, aunque sí recordamos que se inició un plan de helenización que consistió en que se buscaba que todos los reinos conquistados adoptaran la cultura helénica, la cultura griega. Eso, por supuesto, implicaba muchas cosas, ¿no? Sabemos que ya hemos visto en estas dos sesiones anteriores, y particularmente el sábado pasado, cómo muchos judíos fueron adoptando poco a poco la cultura helénica, lo cual al principio no era tan molesto, pero la cuestión se complicó cuando Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida, decreta que los judíos tienen que convertirse al helenismo, ¿no? Y entonces empieza toda una persecución que da lugar a la revuelta de los macabeos, y con eso llegan los hermanos macabeos al poder, liberan la tierra, se hacen independientes,
por primera vez en mucho tiempo. Recordamos que durante el periodo persa, el periodo helénico, los judíos tenían autonomía, pero no independencia. Luego, en el periodo osmoneo, es cuando ya van a gobernar los descendientes de los macabeos. Recordamos que la familia es la familia asmonea. Macabeos es solamente un apodo que se le da a los tres primeros hermanos, particularmente a Judas Macabeo. Después de este periodo asmoneo, en el que la figura de reyes y sacerdotes se consolida en una sola persona, que no es de la dinastía davídica, viene entonces el periodo de los romanos, ¿no? Acá ya en el periodo helénico había habido una guerra civil, los judíos, los que eran a favor del helenismo, los que estaban en contra, y después en este periodo asmoneo también hubo otra guerra civil entre los que ya habían aparecido, los grupos que ya habían aparecido, fariseos y saduceos, y eso fue lo que hizo que se invitara, se llamara a los romanos a poner orden. No contaban los judíos con que los romanos se iban a quedar. Bueno, este periodo que arranca con el ingreso de Pompeyo Magno en Jerusalén, año 63, va a culminar en el año 135, después de la segunda revuelta judía en el periodo romano, ¿no? Primera revuelta judía termina con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y la segunda va a terminar con el año 135 después de una revuelta en el que aparece un autoproclamado Mesías que se llamaba Bar Kokhba. Entonces, ahí son expulsados los judíos ya de la tierra. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. La literatura deuteronómica ocurre básicamente en el periodo, entre el periodo helénico y el periodo asmoneo, particularmente el periodo asmoneo, y algunos textos en el periodo romano. La literatura que vamos a ver hoy es literatura apócrifa. Esa literatura apócrifa, alguna arranca desde finales del periodo persa, se puede decir, pero más precisamente en el periodo helénico y el periodo asmoneo, y continuó durante el periodo romano e incluso en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, todo esto es, vamos a decirlo así, dicho también otras veces antes, fue todo un periodo, todo esto fue un periodo de intensa producción literaria. Fue un periodo en el que hubo muchos reflexiones, muchos razonamientos, mucha meditación con respecto a diferentes temas, lo que quiere decir que no estaba claro todo. Muchas cosas no estaban claras. Unos pensaban una cosa, otros pensaban otra cosa, unos lo escribían de una manera, otros contestaban de otra manera, y eso es lo que tenemos, ¿no? Estos escritos que a veces hay unos que se contestan a los otros, ¿no? Un autor le contesta a otro, justamente por esto que denominamos acá diversidad de pensamiento. Vamos a decir diversidad de pensamiento. Cuando el Capitán América viajó del Segundo Templo. Bueno, ahora quiero también recordar las claves de lectura que yo les había propuesto para acercarnos a estos libros, ¿no? Porque, ¿qué hacer? ¿Cómo abarcar el contenido de estos libros cuando no los hemos leído, cuando no sabemos cómo interactuar con ellos? Bueno, acá he propuesto unas claves de lecturas. ¿Qué idea ofrece el autor acerca de Dios? ¿Qué dice el texto acerca de Dios, no? ¿Cómo concibe el autor al ser humano? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo se ve a los hombres? ¿Cómo se ve a las mujeres? ¿Cómo se ve a los niños? ¿Cómo piensa el autor? ¿Cómo escribe la sociedad de ese momento? ¿Cómo es la sociedad en ese momento? ¿Qué piensa, no? ¿Qué dice acerca de Israel y las demás naciones? Acá es donde nos introducimos, por ejemplo, al tema del
el pueblo elegido, como si se ven como pueblo elegido, si ven que los demás pueblos pueden acercarse al templo también, si el templo es accesible para ellos, si Dios muestra compasión, si ellos creen que Dios muestra compasión para las demás naciones o solamente para Israel, etc. Todo eso lo podemos notar en estos libros, sean deuteronómicos o, deuterocanónicos o apócrifos. ¿Cuáles son sus conceptos acerca de la creación, ¿no? La creación física en general se da por dada, pero es importante porque notar esto, claro, porque los judíos entendían que Dios era creador, pero estaba esta cuestión de la influencia griega, del pensamiento de los filósofos que proponían que el universo era eterno. Entonces, los autores, en general, los autores deuteronómicos, deuterocanónicos y los autores de libros apócrifos, en general van a reaccionar contra estas ideas helénicas de la eternidad del mundo y van a plantear que Dios es el creador, ¿no? Asimismo, también acá se contempla lo que es la creación invisible, los ángeles, los demonios, qué piensan acerca de los ángeles, qué piensan acerca de los demonios, etcétera. Planteárselo cuando nos acercamos a esos libros, y no solamente a esos libros, sino también inclusive a otros libros que están en nuestros cánones bíblicos. Luego tenemos otra preguntita, ¿qué piensa con respecto al mundo venidero del autor, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir? Si se acaba todo cuando uno se muere, si hay una resurrección, si hay una vida después de la muerte, ¿qué hay? Esto lo hemos ya dicho antes, ¿no? A veces los autores no la tenían muy clara con respecto a estos temas y por eso unos proponen una cosa, otros proponen otro y así vamos viendo cómo ha sido el desarrollo de estas doctrinas o el fortalecimiento de estas doctrinas. ¿Cuál es la posición del autor frente al templo, frente a la ley de Moisés, ¿no? Recordamos que los judíos helenistas, minimizaban el valor del templo de la ley de Moisés. No es que necesariamente dejaran de cumplirla, pero habían cosas que relativizaban. Entonces, bueno, hay que ver cómo eso, o si pertenece el libro, por ejemplo, a una corriente de la línea dura que defiende la Torá y el templo a ultranza, ¿no? También hay que ver eso. ¿Qué referencias también directas o indirectas a estos libros tenemos en el Nuevo Testamento? Y acá me gustaría que tengamos en cuenta esto. Es importante que nosotros como estudiantes de la Biblia nos familiaricemos bastante con el contenido bíblico, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, de la forma más completa posible. A veces nos ocurre que conocemos más de unos libros que de otros, pero es bueno conocerlos todos y eso implica toda una lectura sistemática y continua para que cuando abordamos otros libros que no son del canon podamos decir, ok, en esto coinciden, en esto no coinciden. Así que estas son algunas guías, ¿no? Son preguntas guías que nos ayudan. Puede haber más. No todas necesariamente tienen que tener respuesta, pero son orientadoras. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos convoca en el día de hoy. Tenemos nuestra tercera clase, libro de Enoch. Para entender mejor estos libros, que ya decimos que son apócrifos, el libro de Enoch y la próxima, que hablamos el próximo sábado, que vamos a hablar del libro de los jubileos, es importante que conociéramos antes el contexto que nos brindan los libros deuterocanónicos, especialmente primero y segunda de Macabeos, que son los que nos ilustran más o menos cómo era que se vivía en aquellos tiempos y cómo era que se pensaba, etcétera. A partir de eso ya es un poco más fácil entender estos otros textos que vamos a leer. Les recuerdo que esto es una introducción, con lo cual no vamos a abarcar todo el contenido porque es muy grande, es bastante extenso. Así que esto es como una degustación y después ustedes pueden seguir profundizando en ellos. Bueno, para recordar, antes de seguir, otra vez, a mí me han gustado mucho los comentarios que ustedes han puesto en los foros y a partir de eso, bueno, he considerado importante algunas cosas que podemos acá retomar, ¿no? Para arrancar.
Los libros deuterocanónicos no son apócrifos, ¿sí? Los libros deuterocanónicos son, como su nombre lo indica, deuterocanónico, o sea, pertenece a un segundo canon. Y acá conecto con el segundo punto que dice, no existe un solo canon. Y acá es bueno, que tengamos en cuenta esto. Nosotros, como protestantes, asumimos o seguimos el canon protestante. ¿Sí? Porque los católicos tienen el canon católico también. Y vamos a ver ahora en un ratito que también existe, por ejemplo, el canon etíope. Todos son cánones. Entonces, a la hora de hablar de canon, por ejemplo, cuando decimos tal libro no fue incluido en el canon, siempre hay que especificar cuál canon, el canon protestante o el canon católico o cuál canon. Siempre está bueno decir a cuál canon nos estamos refiriendo. Bueno, acá, como sugerí antes, es bueno y es recomendable hacer una continua lectura y tener profundos conocimientos acerca del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo leía que algunas personas mostraban en el foro alguna preocupación porque, claro, hay algunas personas que podría haber en las iglesias gente que no está muy experta en el Antiguo y el Nuevo Testamento y entonces la lectura de los libros deuterocanónicos o apócrifos podría prestarse a confusión. La preocupación es buena. No obstante, mi recomendación es, bueno, leamos y conozcamos continuamente. Y acá me quiero, no sé, referirme a algo que vi que ocurrió en la primera presentación. No sé si ustedes lo notaron, cuando hicieron la presentación del docente, había una parte de la biografía, dice que desde hace unos 10 años hago una lectura diaria de los capítulos bíblicos y, bueno, me pareció gracioso porque puede ser mal interpretado como decir, bueno, alguien puede decir, se trata de una persona que se siente orgullosa por leer la Biblia. No, nada, lejos de eso. Mi propósito de esta lectura bíblica diaria es contarlo como un testimonio personal, como una experiencia. Entre más leamos la Biblia continuamente, todo el tiempo, continuamente, sistemáticamente, más vamos a poder identificar y conocer algunas cosas que por ahí a veces no nos quedan tan claras. Entonces, mi idea, hermanos y hermanas, leamos la Biblia continuamente, sistemáticamente, toda completa, ¿no? La idea es conocer todo el texto. ¿Por qué? Cuando uno estudia los textos, digamos, la manera de los judíos, de cómo hacen ellos sus exégesis, sus reflexiones, no se remiten en general a cosas que son como conocidas, como muy conocidas. Por ejemplo, digo yo, el paso del Mar Rojo, eso es conocido por mucha gente, no son cosas que nos resulten extrañas. Sin embargo, las citaciones que hacen los judíos para sus exégesis vienen, por ejemplo, de textos, supongamos, proféticos, de algún capítulo, algún versículo del libro de Zacarías o por allá algún versículo del libro de Ezequiel, etcétera. ¿Cómo sacaron esas conclusiones? ¿Cómo es que pudieron llegar a eso? Bueno, mucho conocimiento del texto bíblico, ¿no? Entonces, no solamente conocer los textos que son históricos, sino también los textos que son de otro tipo, sea proféticos, sea libros de sabiduría, etcétera. Así que mi recomendación, mi exhortación, digamos en sentido positivo, de darnos ánimo, es leamos la Biblia mucho, 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 y eso nos ayudará muchísimo también a entender el contenido de estos libros que estamos estudiando. Otro aspecto importante es que algo no sea histórico no significa que no sea falso, que sea falso. Que algo no sea histórico no significa que sea falso. Nos hemos remitido otras veces a esta cuestión de los géneros literarios en la Biblia. Y yo les contaba que yo estudié en el seminario rabínico y aún hasta hoy y desde tiempos muy antiguos, uno de los métodos de estudio dentro de los judíos es el cuento. El cuento. El cuento no es algo malo ni es algo negativo. El cuento es un recurso literario que se usa dentro de la cultura judía desde antes
desde los tiempos del Antiguo Testamento para transmitir y explicar, transmitir historias y expresar ideas. Entonces, que algo no sea histórico no significa que sea falso. Esto es bueno y es importante porque los libros apócrifos recurren mucho a lo no histórico y a veces nos exponen como a cosas así y uno dice, bueno, esto es falso. Bueno, no es que sea falso. Detrás de esas historias se está comunicando algo. Bueno, en la época del Segundo Templo se hablaba mucho de Dios, ¿no? Prueba de eso es todos estos libros que tenemos. Si no hubiera habido nada acerca de Dios, bueno, no tendríamos contenido para estudiar en esta clase. Pero sí se hablaba mucho de Dios, ¿no? A veces se le conoce como la época, el periodo del silencio de Dios, pero yo no soy yo personalmente no estoy tan seguro de llamarla así. Al contrario, me parece que se hablaba muchísimo de Dios. Lo otro, bueno, evitar prejuicios, ¿no? Muchos de ustedes expresaron que habían tenido prejuicios con respecto a los libros deuterocanónicos. Bueno, la idea es que podamos nosotros superar esos prejuicios y acercarnos a esta literatura. Y finalmente, una muy buena recomendación, estudiar en grupos, ¿no? Porque también esto también es algo muy propio de la cultura judía hasta hoy y desde tiempos anteriores, desde tiempos antiguos, algo que llama la Gebruta. Gebruta es el compañero de estudio. El compañero de estudio que puede ser una persona o puede ser un grupo de estudio. Bueno, hay un versículo que acá, un par de versículos que acá los estoy mencionando, Eclesiastés 4, del 9 al 10, que nos ayuda a esto. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Entonces, esto lo podemos aplicar a la cuestión del estudio, ¿no? Cuando dos personas están estudiando juntas, quizás se equivoquen menos fácil. Ahora, hay del solo, diría el autor del Eclesiastés, no, el que estudia solo y se equivoca. No hay otro que le muestre en qué se ha equivocado. Entonces, es bueno siempre estudiar en grupos, incluso la Biblia, y bueno, incluso la Biblia no, mejor aún, más aún la Biblia, ¿no? Y todo lo que nosotros vayamos a estudiar con respecto a Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Deuterocanónicos, apócrifos, etcétera, recomendable estudiar en grupos, porque por ahí lo que no ve una persona, lo puede ver otra persona. Bueno, ahora, introduciéndonos ya propiamente a lo que son los apócrifos. Apócrifo significa escondido u oculto. La palabra apócrifo no es algo negativo. Escondido u oculto, ¿por qué? Porque no se leían, llegaron a no leerse, digamos, en los encuentros de estudio de los judíos. Entonces dice oculto a nosotros, es decir, oculto no porque tengan que ver con ocultismo, sino porque no los ven o porque no los vemos. ¿Por qué no los vemos? Porque no los tenemos al frente, porque no queremos tenerlos al frente. ¿Sí? Es como más bien una cuestión de decisión. No son libros esotéricos. Quizás los grandes mitos que hay al respecto, el gran temor al acercamiento de los, pienso yo, al acercamiento a los libros apócrifos es porque pensamos que se trata de libros esotéricos, ¿no? O libros que tienen ocultismo, por ahí. No son eso. Como dije antes, son libros que hablan de Dios todo el tiempo, están proponiendo ideas, etcétera, de la época del Segundo Templo. Muchos son pseudoepigráficos, es decir, que se les asigna el nombre de un autor que ya había muerto hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, libro de Enoch, que se escribe en la época del Segundo Templo, pero corresponde a otra época histórica. No hacen parte del canon palestinense ni del canon alejandrino. Ven, acá aparecen dos cánones. ¿Sí? Canon palestinense, canon alejandrino, ¿no? Canon palestinense es el que llamamos Biblia hebrea, que coincide con el Antiguo Testamento protestante. ¿Sí? Canon palestinense es lo que llamamos Biblia hebrea, que coincide con el canon protestante. Y el canon alejandrino es la Septuaginta, que corresponde, equivale o corresponde con el canon católico. Entonces tenemos acá dos cánones. Bueno, esos libros apócrifos no hacen parte ni de un canon ni del otro canon. Fueron muy populares en la época de Jesús y del cristianismo primitivo.
igual que los deuterocanónicos, ¿no? Estos libros apócrifos eran muy conocidos también en aquella época, citados en el Nuevo Testamento, estudiados por la iglesia primitiva y por los padres de la iglesia también. También son expresiones literarias en contra del helenismo, ¿no? Vimos la vez pasada cómo los libros deuterocanónicos tenían esta fuerte impronta anti-helenista. Bueno, también los libros apócrifos van a ir en esa dirección. Revelan la diversidad de pensamiento, como lo mencioné antes, profundizan en lo sapiencial y lo apocalíptico. Acá en las próximas sesiones, cuando tengamos al profesor Fausto dando estas conferencias, estas charlas, se va a profundizar un poco más en lo sapiencial, tanto en los deuterocanónicos como en los apócrifos. Y amplían esos libros apócrifos la visión de lo que se creía acerca de Dios. Ahora, esto es importante, que estos libros nos ayudan a ver cómo la gente creía en esos tiempos, cómo vivían, qué creían, a qué le tenían miedo, dónde estaban puestas sus esperanzas, ¿no? Y esto no está nada malo conocerlo, al contrario, es muy lindo y es muy bueno que lo podamos ver así. Amplían, por ejemplo, qué se creía acerca de ciertas doctrinas como la resurrección, como los ángeles, los demonios, el mesianismo, etcétera. No significa que se originen estas doctrinas en esa época o que sean propuestas por estos libros, sino que más bien profundizan en ellas, plantean nuevas ideas, cómo lo entendían unos grupos, cómo lo entendían otros grupos, etcétera. Eso, pruebas de esas discusiones las vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Con Jesús, cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento. ¿Por qué le preguntan eso? No lo preguntan para hacerle un examen. Le están preguntando eso, ¿por qué? Porque había diferentes grupos, diferentes ideas. Unos decían, no, el gran mandamiento es guardar el Shabbat. Otros decían, no, el gran mandamiento es guardar las normas de los preceptos de purezas e impurezas, etcétera. Bueno, ahora vos, Jesús, ¿qué pensás? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús les plantea otra. Eso significa que había diversidad de pensamiento y muchas formas de abordar un mismo tema. Bueno, dentro de los libros apócrifos tenemos el libro, esta es una lista, hay muchos más. El libro primero de Enoch, libro de los jubileos, Asunción de Moisés, los libros de los Macabeos, carta 3 y 4, ¿no? Tenemos los libros 1 y 2 en la Septuaginta y tenemos otros Macabeos, carta de Aristea, Salmos de Salomón, Odas de Salomón, José y Asenet. José es el José, hijo de Jacob, y su esposa Asenet, la hija del sacerdote egipcio. Testamentos de los 12 patriarcas, testamento de Adán, testamento de Abraham, testamento de Isaac, testamento de Moisés, testamento de Job, y la lista continúa. Es decir, hay muchos libros, lo que significa otra vez que fue un periodo, aquel periodo fue un periodo de intensa producción literaria y de reflexión acerca de la vida judía. Bueno, Hoy vamos a abarcar esto, vamos a hacer algo novedoso, vamos a tener unas preguntas en grupo, vamos a dividirnos en un ratito en grupo, en un par de minutos, y vamos a abarcar unas preguntas que van a estar acá en la pantalla. Vamos a ver secciones del libro de Enoch, generalidades, contenido, quién fue Enoch, algunos aspectos teológicos y una selección de textos, y yo creo que ya con esto es suficiente para el día de hoy. Así que, bueno, las preguntas para trabajar son estas. Les pediría que las anoten o por lo menos las tengan en cuenta. Son 4 preguntas. Vamos a estar 8 minutos separados en grupo. Entonces le pueden dedicar 2 minutos a cada pregunta. Acá vamos a probar cómo está nuestro conocimiento bíblico. ¿Cómo andamos de Biblia, no? Bueno, primera pregunta, ¿qué personajes del Antiguo Testamento no murieron? Eso lo contestan en sus grupos, ¿no? Segundo, ¿qué dice la Biblia acerca de Enoch? En la Biblia vamos a decir Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de Enoch? Lo que sepamos, ¿no? No hace falta hacer un estudio súper profundo de esto, ¿no? Porque son 2 minutos para cada pregunta. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de los ángeles y los demonios, ¿no? Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de los ángeles y los demonios? ¿Alguna cosa que se les ocurra también? Si se acuerdan de algo, está. ¿Y qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al juicio final? Entonces, otra vez lo repito,
¿Qué personajes del Antiguo Testamento no murieron? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Enoch? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de los ángeles y los demonios? ¿Y qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al juicio final? Entonces, ahora vamos a dividirnos en grupos. Acá el soporte técnico lo va a hacer. Y en 8 minutos regresamos. Y después vamos a, va a ser así. Va a haber 4 intervenciones. Una intervención va a contestar una pregunta, otra intervención va a contestar la segunda, y así, y ahí máximo 4 minutos nos daremos en la respuesta de esas preguntas, que es simplemente algo rápido, algo por encima. Así que, bueno, ahora creo que nos van a dividir, puede ser. Buenos días. ¿Cuántas personas tenemos? 79. Bueno, con eso son 80 personas. Grupos de 10 personas, me parece que está bien. O grupos de 8 personas. O sea, 10 grupos de 8 personas. Gracias. Gracias. Así continuamos. Bueno, creo que ya estamos la inmensa mayoría. Así que bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a, eh, responder las cuatro preguntas, pero vamos a hacer de la siguiente manera. Solamente vamos a contestar, no todos los participantes, todas las preguntas, sino una sola persona, una pregunta. Otra persona de otro grupo, la segunda pregunta, y así para que no nos lleve mucho tiempo. Recordemos que esto no es un examen de cosas de conocimiento exhaustivo, sino simplemente como para despertar preguntas, despertar algunas ideas, ¿no? Entonces, a ver, la primera pregunta dice, ¿qué personajes del Antiguo Testamento no murieron? Alguien que levante la mano, por favor, el primero que levante la mano, que me aparezca en la pantallita. Acá me apareció Cecilia de la Cruz. Por favor, contanos qué encontraron ustedes. Adelante. Sí, buenas para todos. Elías y Enoch no vieron muerte. Elías y Enoch, esos son de los que el Antiguo Testamento nos dice que no murieron. Bueno, muchas gracias, una respuesta muy acertada. Planteo una pregunta. Pero esto no va a ser para discusión acá, por favor, tampoco me la vayan a decir, sino simplemente para pensarla después. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Cómo fue la muerte? ¿Qué ocurrió? Etcétera, etcétera. Eso por otras cuestiones que por ahí lo mencioné un poquito después. Bueno, segunda pregunta. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de Enoch? 30 segundos para responder esta pregunta, o a lo mucho, a lo sumo, 1 minuto. Dice acá la pantalla, me indica Anthony Lastra. Sí, ¿puedes por favor activar tu cámara? Y, y activar el micrófono. Bueno, si no, le vamos a dar la participación al hermano Marcos Cabero. ¿Puedes activar el microfonito y la cámara? La cámara ya la tienes puesta. El micrófono, por favor. Ya. Hermano, me decía de la... Enoch. ¿Qué se dice de Enoch? Sí.
Bueno, se dice de que no fue padre de Matusalén, ¿no? También que vivió 365 años, que no caminó con Dios, que fue justo y desapareció porque Dios se lo llevó, ¿no? Bárbaro, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora la tercera pregunta que nos dice, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento de los ángeles y los demonios? ¿Alguien que quiera contestar esta? Puede ser Jorge Gómez de Perú. Así que... Sí, el grupo 8. Lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre ángeles son varios párrafos, ¿no? Y se conceptúa más que todo en el nivel espiritual, ¿no? Tienes ahí los ángeles que visitaron a Lot, los ángeles que se presentaron, el ángel exterminador y varios tipos, ¿no? Y en el caso de los demonios, básicamente eran a ídolos concretos, ¿no? Por ejemplo, eran a los Baales, en Levítico 17:7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿no? O sea, se refiere a algo más, a los ídolos, ¿no? A los otros dioses, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, y no sé si alcanzaron a llegar hasta la última pregunta. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al juicio final? A ver, ¿qué tenemos por acá? Carmen, Jessica. Buenas tardes, profesor. Bueno, somos de la sala 4. Estábamos justo debatiendo como grupo. Se mencionó el Tribunal de Cristo, pero llegamos a la conclusión de que era más que todo para los salvos. Juicio final en el Antiguo Testamento está relacionado con el libro de Daniel y también podemos hablar del libro de Revelación del Apocalipsis. Ahí ya nos sacaron de la sala, pero por lo menos hay ese tips. Bueno, entonces, bueno, el de Daniel, ¿no? Apocalipsis del Nuevo Testamento. La pregunta iba por el Antiguo Testamento únicamente. Pero bien, como vemos, parece ser que el Antiguo Testamento como tal no nos habla mucho con respecto a los demonios, no nos habla mucho con respecto a los ángeles, menciona sí cosas, pero no profundiza al respecto y tampoco habla mucho sobre el juicio final. Ahora, en el Nuevo Testamento ya encontramos mucho más elementos al respecto. Entonces uno dice, ¿qué pasó en el intermedio? ¿Cómo es que del Antiguo Testamento se llegaron a estas ideas en el Nuevo Testamento? Bueno, acá es donde hace su aparición el libro de Enoc. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por la participación de ustedes. El grupo en que estuve fue muy lindo ver la discusión. Es hermoso participar ahí. Yo no hablé, por supuesto, porque ya si no se iban a cansar de mí. Bueno, vamos a seguir ahondando en esto que tenemos acá. Bueno, nos dice el texto bíblico, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Este número, por favor, tengámoslo muy en cuenta, 365 años. Enoc vivió 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Y eso es de las pocas cosas que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a Enoc. Acá tenemos una imagen pintada en 1728 de cómo este autor, Gerald Huet, concibió cómo fue el ascenso de Enoc. Recordamos que las pinturas y los escritos son el reflejo de lo que tiene un autor en su mente, y eso aplica para todas las cosas. Bueno, con respecto al libro de Enoc, ya propiamente dicho, este libro es básicamente, es como un Pentateuco, más o menos. Tiene 5 libros. Es un libro, es una compilación más bien de libros, el libro que nosotros tenemos, que fue escrito en diferentes épocas y después hubo una compilación. Al libro que nos vamos a referir es el primer libro de Enoc. Decimos primer libro de Enoc porque existe un segundo libro y también un tercer libro de Enoc. Al que nos vamos a referir es al primer libro de Enoc. Este libro se compone de 108 capítulos. Hay una introducción que va de los capítulos 1 al 5. Luego, el primer libro se llama el libro de los vigilantes, que está entre los capítulos 6 y 36,
que va a contar la cuestión de los ángeles y los demonios. Luego está el libro de las parábolas, que el capítulo 37 al 39 lo he marcado en rojo, porque este libro parece ser que es el más tardío de los 5 libros. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. El tercer libro es el libro astronómico, capítulo 72 al 82. Es un libro muy bonito también. Todos son bonitos, todos son bonitos. Ahora, que digamos acá que son bonitos no significa que le estamos dando carácter de inspirados. Por favor, no se me vaya a malinterpretar. Son libros muy bonitos para leer. Libro de las visiones y los sueños es el cuarto libro, que va entre el 83 y el 90, y finalmente tenemos la epístola de Enoch y el libro de Noé como quinto libro, ¿no? Y el libro cierra con una pequeña conclusión. Así que el libro de Enoch se compone de 5 libros, una introducción y una conclusión. 5 libros más una introducción más una conclusión. Nos podemos acordar porque es como una especie de Pentateuco, ¿no? De 5 libros. Bueno, generalidades con respecto a todo el libro de Enoch, no con respecto a las partes, sino con respecto a todo. Es un escrito palestinense. ¿Qué significa escrito palestinense? Que fue escrito en Judea y Galilea, que no fue escrito en la diáspora, que ocurrió entre los siglos III antes de Cristo y I después de Cristo, ¿no? Dije que es una colección de 5 libros, así que uno se escribe en una época, otro se escribe en otra época, y después hay un autor o una serie de autores que los compilan en uno solo. Se encontraron fragmentos del libro de Enoch en Qumran, excepto de este segundo libro, libro de las parábolas, y por eso lo marqué en rojo. Todos los otros libros aparecieron en Qumran, o en su totalidad, o en fragmentos, pero no así el segundo libro, que es el libro de las parábolas. Hacen parte del canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Acá otra vez volvemos a la cuestión del canon. ¿Cuál canon? ¿Canon protestante? Bueno, el canon protestante del Antiguo Testamento no los incluye. Canon católico del Antiguo Testamento no los incluye. Canon etíope, ortodoxo etíope del Antiguo Testamento sí incluye el libro de Enoch en su lista de libros autorizados. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, como mencioné antes, los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos eran muy populares en la época del cristianismo primitivo, y hubo una sección, una gran parte del cristianismo que consideró que el libro de Enoch era inspirado por Dios, y la Iglesia Ortodoxa Etíope considera que es inspirado por Dios. Fue escrito en hebreo, aunque se conserva en copto y en griego, y bueno, y también en etíope, por supuesto. Se trata de un texto apocalíptico. ¿Apocalíptico por qué? Porque habla de una serie de revelaciones. Recordemos que la palabra apocalipsis significa revelación. La palabra apocalipsis significa revelación. No significa juicio final, significa revelación. Entonces, en esta revelación se muestran, o como su nombre indica, perdón la redundancia, se revelan misterios, y por eso agregué allí la palabra mística, misterio, tiene la misma raíz, ¿no? Entonces son libros que abordan, digamos, la existencia o el conocimiento en términos más bien místicos, ¿no? En términos de revelaciones de parte de Dios. Ahora, dice acá, es un midrash en torno a la figura de Enoch. Ya, esto está bueno, por favor, que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una técnica exegética que usaban los judíos, que usaron por mucho tiempo en la época de Jesús y posterior a la época de Jesús, en los primeros tiempos del rabinismo, se usó mucho el midrash. El midrash, por ejemplo, se puede manifestar o se puede expresar en una historia que crean los autores para rellenar espacios en la Biblia. No, y otra vez, acá no tenemos nosotros por qué decir que son verdaderas o falsas, porque si vamos a decir eso, estamos perdiendo, estaríamos malinterpretando lo que significa un midrash. Un midrash, por ejemplo, sería
escribir una historia inspiracional con propósitos inspiracionales, por ejemplo, acerca de la niñez de Abraham, ya que el texto bíblico no nos dice qué pasó, porque nos dice que de Abraham tenía 75 años en adelante. Bueno, ¿qué pasó cuando Abraham era joven? ¿Cómo fue su juventud? Etcétera, etcétera. Entonces se crearon midrashim, es decir, historias que van a rellenar esos espacios que quedan vacíos en la Biblia, de lo cual no tenemos ninguna información. Entonces, con respecto a la figura de Enoch, vimos que había muy poco. Dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Bueno, ¿y qué significa caminar con Dios? ¿Cómo era que Enoch caminaba con Dios? Entonces escribe un midrash, es decir, vivió de esta manera, hizo esto, hizo lo otro, cómo fue ese llevarlo con Dios, cómo fue que ocurrió. Entonces se propone toda una serie de historias, partes son historias, de reflexiones con respecto a eso. Eso es un midrash. Entonces, para sintetizarlo, y digamos que nos pueda servir, un midrash es una historia creada por los autores de la antigüedad, autores judíos en general, también autores cristianos, pero autores judíos, para rellenar espacios o rellenar vacíos que aparecen en la Biblia, ¿sí? Con esto no estamos hablando de que que la gente le estaba agregando a la Biblia o que le estaba quitando. No tiene que ver nada con eso. No es agregarle ni quitarle. Simplemente se hacía con propósitos educativos y propósitos inspiracionales. Bueno, el libro de Enoch plantea la cuestión del origen del mal. Claro, ¿cómo se origina el mal? ¿El mal viene de Dios o el mal viene del ser humano o el mal viene del Satán? ¿De dónde se origina el mal? ¿No? A veces uno no se plantea ese tipo de cosas, pero ellos se plantean eso. ¿Cómo es que apareció el mal? Existe en el libro de Enoch, por ejemplo, también la esperanza de que en un futuro la tierra será purificada. Claro, la tierra está llena de inicuos, de impíos, de pecadores. Bueno, algún día esto tiene que ser purificado, piensan, ¿no? Recordamos que esto se escribe en la época del helenismo. Hay mucha presión de parte del helenismo. Se desarrolla la angelología y la demonología. Como notamos, en el Antiguo Testamento no se habla mucho sobre ángeles y sobre demonios. Bueno, acá ya se va a desarrollar ese tema. Enoch se plantea como un mediador entre Dios y los hombres. Esto lo vamos a notar particularmente en el segundo libro, que es el libro de las parábolas. El libro de Enoch es citado directamente en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, versículos 14 al 16. Después vamos a volver sobre esto. El personaje de Enoch fue censurado en el Talmud. Cuando uno lee el Talmud, estudia un poquito de Talmud, Enoch es uno de los personajes censurados por la tradición rabínica. Una de las características también del libro de Enoch es que propone que el calendario que se debía seguir en Israel era el calendario solar. Acá es importantísimo. Recuerden que hace un ratito dije yo, recordemos la edad de Enoch. ¿Cuántos años vive Enoch? Vive 365 años. ¿Y por qué vive 365 años? Van a decir los autores. No es casual, van a decir los autores del libro de Enoch. Algo nos está queriendo decir este 365. ¿Y qué nos está queriendo decir? Bueno, había una polémica muy grande, que duró por muchos años y varios siglos, en este periodo intertestamentario con respecto a qué calendario se debía adoptar. Esto era importantísimo, por ahí a nosotros nos parece medio trivial, pero no es tan trivial. Quizás como para verlo un poco más nosotros en la actualidad. Por ejemplo, nosotros como cristianos occidentales, europeos y americanos, consideramos que la Navidad se cae el 25 de diciembre, ¿no?
Ahora, si vamos a la iglesia ortodoxa, que también es cristiana, según la tradición ortodoxa, bueno, es 15 días después. La Navidad la celebran en enero, nosotros en diciembre, ellos en enero. Entonces, y ahí tenemos una cuestión de calendarios, ¿sí? De calendarios. Bueno, a los judíos les pasó lo mismo, y esto fue un gran problema para ellos. Algunos decían, lo que debemos seguir es el calendario lunar, que tiene 28 días en cada mes, y otros decían, no, tenemos que seguir el calendario solar. ¿Cuál era el problema con esto? El problema con esto es que, claro, cada año las festividades iban a caer en un tiempo, en una época diferente. Entonces, la Pascua se iba a estar corriendo días y más días y más días. Digamos, si al principio se celebraba en abril, iba a llegar el momento en que se celebraría en enero o en diciembre o lo que fuera, porque claro, los meses lunares no duran, se cuentan de forma diferente, ¿no? Entonces, los autores del libro de Enoc van a proponer que sea el calendario solar para que cada año las festividades caigan en la misma fecha, más o menos, ¿no? No así los del calendario lunar. Ahora, antes en el punto anterior dice, el personaje de Enoc fue censurado en el Talmud. Bueno, el libro de Enoc también. ¿Por qué? Porque el Talmud, que es el escrito que desarrollan los judíos después en los primeros siglos del cristianismo, va a adoptar el calendario lunar. Entonces, por esa razón van a decir, no nos conviene tener el libro de Enoc con nosotros porque propone el calendario solar. Esto era una cuestión bastante, como dije, los llevó a bastantes conflictos. ¿Cuándo celebran las fiestas? Los que celebraban la fiesta según el calendario lunar lo hacían en una época y los que celebraban según el calendario solar lo hacían en otra. Y entonces se celebraba la misma fiesta en dos fechas diferentes y eso generaba mucha confusión. Bueno, y como mencioné, también existen libro segundo de Enoc y libro tercero de Enoc. Pero a esos no nos vamos a referir, esto sencillamente como para que ustedes sepan y si en el futuro quieren profundizar lo pueden hacer. Bueno, ¿de qué nos habla el libro de Enoc? Entonces, vamos a hacer unos 5 minutos más antes de ir a un pequeño tiempo de preguntas y respuestas y seguimos. Dice el texto bíblico, cuando los seres vivos, acá estos versículos son para ubicar el contexto de gran parte del libro de Enoc. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como... Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces, hubo gigantes en la tierra, nos dice Génesis 6 del 1 al 4. Bueno, ahora vamos a ir un poco al contenido de los 5 libros. Primer libro, el libro de los vigilantes. Este libro se escribe más o menos, se entiende que se escribe en el alrededor del siglo III antes de Cristo. ¿Cuál es el siglo III? Es el que va entre el año 300 y el año 200, más o menos, es decir, antes de la época de los macabeos. Dice que en la época, faltó un artículo ahí, en la época de Enoc, nos va a decir el libro de los vigilantes, descendieron 200 vigilantes a la tierra, liderados por un tal Shemiasa, el líder de los ángeles. Es decir, estos vigilantes son los ángeles celestiales. Entonces, en la época de Enoc, descendieron 200 de los ángeles celestiales a la tierra, liderados por un Shemiasa. Acá nos está contando la rebelión celestial. Cuando hicimos la pregunta, ¿qué nos habla de la Biblia del Antiguo Testamento sobre los ángeles y los demonios? Encontramos que en ninguna parte nos habla explícitamente de que hubo una rebelión celestial. Eso lo podemos pensar, inferir, pero no hay ningún texto que nos cuente eso. No pertenece al Antiguo Testamento. ¿A dónde aparece la idea? Bueno, en el libro de Enoc. Dice, estos les enseñaron a los hombres secretos celestiales, estos vigilantes, de, por ejemplo, cómo hacer herramientas, cómo hacer armas,
cómo practicar el ocultismo y cómo maquillarse también. Esto según aquella gente decía, ok, el maquillaje fue enseñado por los demonios, ¿no? Va a decir el libro de Enoch. Su unión, o sea, la unión de los vigilantes con las mujeres, produjo gigantes que se devoraban todo, se devoraban hasta los seres humanos, se devoraban a los animales, y entonces por ese desorden Dios va a tener que destruir la tierra y reformar todo de vuelta. Entonces va a mandar el diluvio, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dios sentencia entonces a los vigilantes son los celestiales, los venidos del cielo, y los gigantes son los hijos de los vigilantes, ¿no? A ambos los sentencia al castigo eterno. Los vigilantes, entonces, en ese momento le piden a Enoch, que es de la época del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, todavía no había ocurrido el diluvio, eso fue en la época de Enoch. Los vigilantes le piden a Enoch que interceda por ellos ante Dios. Enoch los va a arrepender y dice, no, ustedes son los que tendrían que estar intercediendo ante Dios por nosotros y no nosotros por ustedes. Bueno, hay una cosa bien interesante ahí. Los ángeles celestiales, otros vigilantes, otros ángeles celestiales leales a Dios, se encargan de ejecutar el castigo sobre los vigilantes perversos, digamos así, los rebeldes y los gigantes. Y después va a decirnos que la tierra va a ser purificada mediante un diluvio. Entonces, todo esto nos va a hablar y muchas más cosas. Esto simplemente son, como digo, una introducción. Cosas apenas por encima, como para que los que se sientan motivados a leerlo lo puedan hacer y encontrar que existen esas cosas y muchas más. Bueno, después viene el libro de las parábolas. Este libro de las parábolas es muy posterior. Se encuentra ubicado entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Acá va a hablar sobre el Hijo del Hombre. Este texto no fue encontrado en Qumran, por lo cual hay autores que consideran que el libro de las parábolas es de origen cristiano. Hay autores que consideran, lo repito, consideran que el libro de las parábolas de Enoch es de origen cristiano. Como digo, hay algunos autores que afirman eso, otros van a decir, no, es tardío, pero es judío. No se sabe. El Hijo del Hombre es preexistente, va a decir. Esta idea del Hijo del Hombre la toman de Daniel, ¿no? Está en el libro de Daniel, después lo vamos a ver un poquito, vienen allí y acá se desarrolla otra vez la idea. El Hijo del Hombre, va a decir el segundo libro el libro de las parábolas, el Hijo del Hombre será quien juzgue a los hombres. Tras el juicio, los justos serán resucitados y premiados. No queda claro qué va a ocurrir con los impíos. No queda claro si van a una resurrección y a una prisión perpetua o si son aniquilados definitivamente. Pero sí va a hablar de los justos, que es su énfasis. Y bueno, y acá mencioné que se polémica con el cristianismo, ¿no? O dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch, al no encontrarse en Qumran, y sabemos que Qumran y toda esta gente que vivía en Qumran desaparece cuando destruyen el templo de Jerusalén en los años 70, entonces muchos autores van a decir, claro, en Qumran se encuentra lo que había escrito, muchas de las cosas que había escrito en el momento. Como el libro de las parábolas no estaba en Qumran, significa que todavía no se había escrito. Algunos autores van a decir que el libro de las parábolas se compone en reacción al Evangelio de Marcos, que también fue escrito hacia el año 70, porque el libro de Marcos va a hablar del Hijo del Hombre, va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, algunos autores creen que, bueno, habría toda una corriente judía que consideraba que Enoch era el Hijo del Hombre, entonces contrapone o escribe un texto para responderle a Marcos y decirle, no, el Hijo del Hombre no es Jesús, sino que el Hijo del Hombre es Enoch. ¿Okay? Todo eso son discusiones que siguen en investigación y hasta ahora yo simplemente lo que hago es transmitir más o menos lo que hay, no tomo postura por lo uno o por lo otro. Así que tampoco me vayan a preguntar algo así porque no sabría cómo contestar, ¿no? Luego el tercer libro va a ser el libro astronómico. El libro astronómico, siglo III a.C., muy antiguo, del capítulo 72-82, va a decir lo siguiente, va a explicar cómo es la cuestión del calendario. Dijimos, el énfasis es que se aplique un calendario solar. Y entonces va a decir, el año consta de 364 días, fíjense,
muy parecido a este 365 que vivimos en Enoc. 364 días que se componen de ¿qué? De 12 meses, cada uno de ellos 30 días, más 4 días intercambiables, y allí tenemos los 364 días, ¿no? Ahora, consideraban la gente que seguía la corriente de Enoc que tener 2 calendarios violaba el orden establecido. Alterar el calendario u optar por otro calendario violaba el orden establecido. ¿Por qué? Porque las estrellas y los astros, y todos los astros van a seguir una periodicidad. Esa periodicidad está puesta por Dios. Entonces, tiene ciertos patrones que se repiten. Por ejemplo, cada año el invierno es en la misma época, el verano es en la misma época, el otoño en la misma época, etc. Entonces, ¿por qué habría que alterar las fiestas y hacerlas en épocas diferentes cada vez? Entonces, para que así como el invierno es en la misma época todos los años, también la festividad que corresponda, sea Sukkot, sea Shavuot, sea Pesach, sea la que sea, esas festividades deben también mantenerse en el mismo periodo de tiempo. Bueno, acá se me repitió esto. El libro de los sueños, tercero de los libros. En el libro de los sueños, que es un poquito, está en el siglo II a.C., va a contar la historia de la humanidad y de Israel por medio de animales. ¿Qué significa esto? Va a decir, Dios creó un toro, y de este toro salieron otros toros, y después esos toros dieron lugar a unos corderos, y va contando la historia, y si uno conoce bien el Antiguo Testamento, va a saber de quién está hablando. Por eso, queridos hermanos y hermanas, les recomiendo mucho estudio bíblico, mucha constante la Biblia, para que podamos entender esos textos y los podamos disfrutar. Se rechaza al helenismo también en la medida que va avanzando en estas descripciones del mundo por medio de animales, y se magnifica las acciones de los macabeos. Por eso se entiende que fue escrito en el siglo II a.C. Contempla a los macabeos que aparecen en escena a partir del año 165 a.C., en el siglo II. Ya son mencionados en este libro. Y finalmente vamos a tener el quinto libro, la epístola de Enoc y el libro de Noé, que son con los que va terminando el libro, también del siglo II a.C. Enoc exhorta a sus hijos y les anuncia la cercanía del juicio. Se cuenta también la historia del nacimiento de Noé. Bueno, todo este contenido es como para que, o más bien esta breve introducción es como para que ustedes tengan una pequeñísima idea de qué era lo que ocurría en esos tiempos, de qué era lo que se pensaba en esos tiempos. Así que ahora vamos a dar un espacio de unos 5 minutos para preguntas, respuestas, preguntas muy breves con respecto al tema. Por favor, no me pregunten cosas de afuera, de otras que no estén relacionadas, porque seguramente no voy a poder contestar. Y también tengo que decirles que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, tampoco se la voy a poder dar ahora, porque bueno, todos estamos de alguna forma aprendiendo, ¿no? Así que también vale el no sé. Así que, bueno, si quieren, levantan su manito y vamos a tratar de responder también brevemente, preguntas breves y respuestas breves. Si las hubiere, ¿no? Anthony, ¿puedes activar tu cámara, por favor, si te es posible? Sí, activa el micrófono y escuchamos tu pregunta. Buenas tardes, profesor. Bueno, en las preguntas que nos hizo hace un momento, justo estábamos con mis compañeros hablando del tema de los ángeles, y hablábamos que los ángeles en sí, vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que tienen nombres, por ejemplo, el arcángel Gabriel y Miguel, ¿no? En nombres masculinos. Pero también vemos en la Escritura que los ángeles son asexuales, ¿no? Que no tienen sexo. Entonces, ¿cómo se le podría, si la palabra correcta es que, si por ejemplo una persona nos pregunta, y los ángeles
qué apariencia física tienen o cómo se les podría describir. Vemos que por el nombre que le damos es masculino, pero es la palabra correcta, ya que masculino se le llama solamente al ser humano. No sé si por ahí podría explicarnos un poco esa connotación. Gracias, profesor. Gracias, Antonio. Me parece muy buena la pregunta. Excelente. Bueno, hemos dicho antes, y esto lo vuelvo otra vez a repetir porque me parece que es muy interesante. Los textos estos que estamos estudiando revelan lo que la gente pensaba acerca de, ¿sí? Acerca de. No estamos diciendo que las cosas sean así, sino que por eso hemos dicho también los libros deuterocanónicos, ahora los apócrifos, que se nos ayuda, podemos comprender qué era lo que la gente pensaba en ese momento, cómo veían la vida, cómo veían a Dios, cómo veían lo sobrenatural, etc. Bueno, ellos pensaban que los ángeles eran seres masculinos que tenían nombres y que vivían y que tenían ciertas misiones para hacer, ¿sí? No podemos decir nosotros esto es cierto, eso es falso. No, porque no se trata de decir, este curso no se trata de decir si algo es cierto o falso, sino simplemente estamos informando, ¿no? Algo informativo. Así que bueno, era como la gente los veía. Jorge. Gracias, hermano, por su información con nosotros. A la luz de todo lo que por lo menos yo estoy escuchando, ¿no? Ya desde la clase pasada, en relación a los libros deuterocanónicos y ahora con los apócrifos, estoy mirando todo esto a la luz de lo que por lo general se nos ha dicho siempre en nuestras iglesias evangélicas, ¿no? ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud frente a toda esta literatura? Entonces, ahora, mi pregunta para ustedes, usted en base a la formación académica que tiene y su experiencia, ¿cuál cree usted que debería ser una actitud más, no sé si correcto, pero sino más adecuada para ingresar a leer y estudiar esta literatura y que realmente sea de beneficio para nosotros, ¿no? Como evangélicos? Gracias, Jorge. Gracias por tu pregunta. Muy buena. Bueno, es un desafío, ¿no? Yo en una de las diapositivas anteriores mencioné la palabra prejuicios. Creo que hemos tenido muchos prejuicios y está bueno liberarnos de prejuicios. Primero, liberarnos de prejuicios porque los prejuicios es algo que nos formamos con respecto a algo sin haber tenido un contacto con ese algo. Y a veces pueden ser muy negativos, ¿no? Yo creo que una de las mejores posiciones, digamos, con respecto a esto es pensar lo siguiente. Creería yo, no, por ahí me equivoco, pero creo que es esto. O por lo menos pensaría de esta manera. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron 400, 500 años. Y es increíble que uno pueda, o increíble, digo, en el increíble de no creíble, de que no pasó nada intermedio. Entonces, la idea de, por ejemplo, de estos libros es decir, bueno, algo pasó en el intermedio, ¿qué pensaba la gente? Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, vamos a dejar un poquito de lado los prejuicios y con humildad, como siempre, como nos tendríamos que acercar al texto bíblico también, Antiguo y Nuevo Testamento, con humildad acercarnos a lo que hay allí. Como dije antes, recomendable hacerlo en grupos de estudio, porque por ahí a veces uno no entiende algo, pero por ahí otra persona lo entiende, por ahí otra persona dice, en el Antiguo Testamento dice esto puede estar vinculado con aquello, etc. Me parece que es un buen ejercicio también para comprender el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento continuamente está remitiéndose a ese tipo de literatura sin citarla.
Pero cuando uno los lee, uno entiende, los autores del Nuevo Testamento conocían esa literatura, e inclusive Jesús mismo a veces se refiere a ella sin citarla, es muy interesante. Entonces, cuando uno encuentra estas coincidencias, es como uno dice, bueno, es lindo ver cómo pensaban y después cómo se fue desarrollando este pensamiento hasta los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Bueno, una pregunta adicional. Cecilia, bueno, dos preguntas, perdón, voy a hacer solamente dos. Cecilia y Marcos, dos más. Sí, yo tengo un comentario y... Me parece que se te ha ido la voz, a ver otra vez. No, aló, ¿me escuchan? Sí. Sí. Quita la bocina. ¿Sí me escuchan? Adelante. Gracias. Digo que tengo un comentario y una pregunta. El comentario es el acercamiento a esta literatura. Entiendo que es como igual que el día de hoy tú lees libros escritos por muchísimos autores, pero no necesariamente son la Biblia. Y están inspirados por la palabra de Dios, sin embargo no son la Biblia, pero hay todo tipo de literatura hoy en día. Y nosotros tenemos el Nuevo Testamento, Jesús lo que nos dejó los discípulos, yo creo que de ahí parte a discernir todo el resto de la Biblia, lo que yo comprendo. Entonces, ese es mi comentario, como que es muy rico porque nos da la oportunidad de ejercitar el discernimiento. Y dice la Biblia, retén lo bueno y bueno, lo malo tú lo dejas ir simplemente. Ese es mi comentario. La pregunta es, ¿dónde sé dónde conseguir uno heterocanónico y los apócrifos, pero ¿dónde se consigue estas literaturas? Bueno, esa es una, gracias por el comentario, muy bueno, y la pregunta, bueno, mucho está en internet, pero en internet hay que tener cuidado, hay que saber buscar. Y luego después hay una serie de libros que yo tengo acá, voy a mostrar, no con carácter publicitario, por supuesto, sino simplemente informativo. Hay una serie de libros editados publicados por Ediciones Cristiandad, es una colección que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Se publicaron inicialmente 5 tomos, son unos libros bastante grandes porque está el texto, no solamente el texto escrito, sino también comentado por especialistas. Así que sí, eso lo pueden adquirir. También hay varias, está en la bibliografía, ¿no? Está en la bibliografía bajo el nombre de Díaz Macho. Ahí pueden conocer, pueden acceder a la información de esto. Así que sí hay, pero está bueno siempre tener cuidado con el sensacionalismo, por ejemplo, que hay en Internet al respecto, ¿no? O sea, no todo lo que hay en Internet es potable, hay cosas que sí, cosas que no. Por eso es bueno, otra vez, estudiar en grupos y si es posible, estudiar con alguien que sepa un poquito más al respecto. Bueno, una última pregunta, Marcos. Marcos Cabero. ¿Qué tal, profesor? Muchas gracias por el estudio, la enseñanza. Bien es cierto lo que usted nos está enseñando, ¿no? Acerca de que estos libros son bonitos y útiles para ayudarnos a entender, ¿no? Como usted nos está enseñando. Y bueno, uno de los temas o del texto un poco controversial muchas veces ha sido de Génesis 6, ¿no? Con respecto a que si lo que se menciona en el versículo 2 eran los hijos podría referirse a los hijos de Set, a los hijos de Set, del linaje del pueblo de Dios, o a ángeles, ¿no? Podría referirse a ángeles que son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Esa sería mi pregunta o lo que usted podría decir, claro, ¿no? Acerca de los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis, ¿no? Sería eso. Bueno, esto siempre es una gran discusión para los biblistas, ¿no? Y para los académicos. ¿Quiénes son los hijos de Dios ahí en Génesis? Bueno, no lo sabemos.
No lo podemos saber y no lo sabemos. Eso habría que preguntárselo al autor del texto, decir, bueno, ¿qué estabas pensando cuando es? Pero lo que sí podemos saber es que el libro de Enoc, o los autores del libro de Enoc, entendieron que los hijos de Dios eran los ángeles. Eso sí podemos decir. Los autores del libro de Enoc entendieron que se refería a los ángeles celestiales, a los cuales llamaron vigilantes. Así que con respecto a lo otro no lo sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es lo que pensaban los autores del libro de Enoc. Recordar otra vez, el libro de Enoc no lo escribió Enoc, ¿no? El libro de Enoc es un texto de la época del Segundo Templo. Así que Enoc es un personaje de la antigüedad, pero fue escrito después, por eso llamamos literatura pseudoepigráfica. Bueno, al final de la sesión vamos a tener otra pequeña sección de preguntas, y si no, también está el foro, en el cual también ustedes pueden volcar sus preguntas, así que si no, les pido disculpas, por favor, por no poder atenderlos a todos. Yo sé que es muy interesante, pero el tiempo no nos da. Bueno, vamos a seguir acá en nuestra última nuestra última, digamos, parte del día de la clase. Y vamos a abordar un poquito el personaje Enoc. ¿Quién fue Enoc en la Biblia? Vamos a ver lo que nos dice Enoc o la otra información que tenemos en la antigüedad, ¿no? Dice que fue el séptimo desde Adán, Enoc. Hay dos genealogías en el capítulo 4, una capítulo 4 y cada capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 4 también aparece Enoc, ¿no? Acá nos estamos refiriendo a la segunda genealogía, la del capítulo 5, no la de Caín, sino la de Set. Dice Anak, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. O sea, Enoc, hijo de Yared, padre de Matusalén, abuelo de Lamec, bisabuelo de Noé. En algunas partes del libro de Enoc va a aparecer como que Enoc le habla a Matusalén y le dice, le cuenta ciertas historias, etc. O sea, se interactúa entre ellos. Bueno, en el libro de Enoc se nos dice que es un escriba a quien Dios le revela el futuro. Pensemos, eso es muy interesante, porque es un escriba, estamos hablando del séptimo desde Adán, y entonces para el libro de Enoc ya se entiende que toda esa gente sabía leer y escribir. Entonces van a decir, es un escriba, ¿no? Un escriba de los que había en la época del Segundo Templo, de los que por ahí también podemos pensar en la época de Jesús, ¿no? Un escriba era una persona experta en la interpretación de los textos. Fue un pregonero de la justicia en su tiempo. Esto nos dice el libro de Enoc. Acá, atentos, ¿no? No estamos hablando de lo que nos dice la Biblia, sino de lo que nos dice el libro de Enoc. Y está muy bueno que identifiquemos una cosa de la otra. Lo que nos dice el libro de Enoc es que era un pregonero de la justicia en su tiempo. También va a decir, según el libro de las parábolas, que es el elegido, es el hijo del hombre, y como es preexistente, va a decir que Enoc es el hijo del hombre. Después de su asunción se encuentra junto a Dios. Bueno, eso es lo que nos va a decir básicamente algunas de las cosas. Ahora textos. De los textos, acá vamos a citar a los deuterocanónicos, el libro de Sirácida. Sirácida es eclesiástico, ¿no? Sir de Sirácida. El libro de eclesiástico nos lo menciona 2 veces, va a decir: Enoc vivió de acuerdo con la voluntad del Señor y dejó un ejemplo para todas las edades. Tenemos una mención ahí. También tenemos otra mención en el capítulo 49 del Eclesiástico: pocos ha habido en el mundo como Enoc. Él también fue arrebatado de esta tierra. ¿Sí? Solamente nos dice eso. Pareciera ser, de acuerdo a esto, pareciera ser que el autor del Eclesiástico quizás escribió antes que el autor de Enoc, y entonces mucha información no tenía. Y después en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en Hebreos capítulo 1 versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Esta es la información que posee el autor del libro de Hebreos. Es la única información que nos da, porque tampoco se ve que tampoco tenía mucha, o no le interesaba incluir aspectos del libro de Enoc.
Y después estamos en la carta de Judas, versículos 14 y 15, donde se le menciona como un profeta. Dice que de estos también profetizó Enoc, ¿sí? Enoc el profeta. Séptimo desde Adán, diciendo, y entonces acá cita un versículo tomado literalmente del texto del capítulo primero de Enoc, versículo 9. Acá dice uno Enoc. En realidad yo estoy diciendo, estoy hablando del libro de Enoc para referirme al libro primero de Enoc, que es el que estamos estudiando, ¿no? Estamos abordando. Libro primero de Enoc. Entonces, libro primero de Enoc, capítulo 1, versículo 9, el versículo que se toma de allí y se transcribe en la carta de Judas es: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, acá se está refiriendo a los ángeles buenos, digamos así, a los vigilantes buenos, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces acá vemos cómo el autor del libro de Judas conoce al texto de Enoc y coincide con él y cita a este texto acá y lo pone como parte de su mensaje. Bueno, esto nos indica, es otra de las pruebas que tenemos como para decir el Nuevo Testamento los autores del Nuevo Testamento conocían el libro de Enoc. Bueno, algunos aspectos teológicos que aparecen en el libro de Enoc. Dios es trascendente y no se le llama por su nombre. Recordamos que ya en el Nuevo Testamento tampoco aparece el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es relegado a la trascendencia absoluta. Es completamente incognoscible. Solamente se conoce de Dios lo que hace, no su esencia. Por eso mencioné en algún momento que en el judaísmo no existe teología, existe filosofía. No existe teología porque no se puede estudiar a Dios, que según los conceptos judíos. Entonces, como no se puede estudiar a Dios, tampoco se le puede asignar nombre. Esto es algo que viene ya desde muy antes, inclusive antes del Nuevo Testamento. Dios no es el origen del mal, va a decir Enoc. ¿Se acuerdan que planteamos al principio? ¿Cuánto se origina el mal? Se cuestionaban en esa época. ¿Cuándo? ¿Cómo es que tiene de origen el mal? Bueno, Enoc va a decir, Dios no es el origen del mal. Se sugiere, sí, que hubo dos orígenes alternativos. Un origen fue la rebelión de los vigilantes en los cielos y el otro origen pudo haber sido que la naturaleza humana, ¿no? El ser humano es así, es imperfecto y por causa de su imperfección comete el mal, porque es imperfecto. Si fuera perfecto, no conocía el mal, pero si fuera perfecto sería Dios. Entonces, como no es Dios, necesariamente es imperfecto y necesariamente genera el mal. Dios ha previsto un juicio final para todos los seres humanos, va a decir el libro de Enoc. Es decir, todos van a pasar por ahí. Y unos van a resucitar, de los otros no queda claro si sí o no. El libro de las parábolas también va a llamar a Dios, este es un título claramente, Señor de los Espíritus, ¿no? El Señor de los Espíritus. Va a hablar el libro de las parábolas también que habrá un Mesías, que es el Hijo del Hombre, que reinará finalmente, ¿no? Recordamos otra vez que este libro de las parábolas no se sabe si se escribió antes que el Evangelio de Marcos o después del Evangelio de Marcos, pero hay ahí una cosa como que uno le contesta al otro, no se sabe quién le contesta a quién, si Enoc le contesta a Marcos o Marcos le contesta a Enoc, no se sabe. Claro, otra vez, ¿no? Porque en Enoc va a decir que Enoc es el Hijo del Hombre y en Marcos va a decir que Jesús es el Hijo del Hombre. Es una polémica allí. El Mesías es descrito como el justo, el elegido, el juez, el siervo, ¿no? Son títulos que se le da al Mesías. Tras el juicio, los justos vivirán tranquilos y libres de toda opresión. También va a decir que todo está escrito en las tablas celestiales, porque hay cierta inclinación al determinismo, ¿no? Es decir, las cosas no ocurren sin la voluntad de Dios, y sí, eso significa que todo está escrito allí, todo se conoce de antemano, así que ya se sabe cómo ocurrir. No obstante, hombres y ángeles, seres humanos y ángeles son libres para decidir. El libro de los sueños
de los terceros libros del primero de Enoch, va a reivindicar a Judas Macabeo. Recordamos que esta reivindicación de Judas Macabeo fue uno de los grandes elementos que dejó por fuera a los deuterocanónicos de ser aceptados en el canon palestinense, ¿no? En la Biblia hebrea. Dado que la Biblia hebrea, el canon palestinense, enfatiza en la dinastía davídica, resulta ser, y en la dinastía sadoquita, de los sacerdotes, resulta ser que los libros de los macabeos y otros deuterocanónicos reivindican a Judas Macabeo y a los macabeos en general, y van a decir, bueno, también ya que, existe una alternativa a la línea davídica, cosa que a los autores que van a compilar el canon no les gusta y van a decir, no, lo válido es lo davídico, lo asmoneo no es tan válido porque pudo haber sido efectivo en un momento, pero después se corrompió, van a decir ellos, ¿no? Y este libro de Enoch también fue censurado por el cristianismo, por varias razones, ya lo hemos sugerido. Primero, por la propuesta del mesianismo. Los judíos van a rechazar continuamente esta idea mesiánica. A partir de lo que les ocurre, por ejemplo, ya les empezó a ocurrir en el año 135 después de Cristo con Bar Kokhba, cuando destruyen la ciudad de Jerusalén, todo lo que había y los expulsan, allí se había proclamado un Mesías. Entonces el judaísmo poco a poco fue rechazando la idea de un Mesías. Claro, el libro de Enoch va a hablar del Mesías, entonces dicen, no, eso no va a ser parte de la tradición judía. También por la cuestión del calendario. El libro de Enoch va a proponer el calendario solar cuando el judaísmo rabínico está inclinado por el calendario lunar. Bueno, y ahora vamos a una parte que me parece a mí muy interesante, que es la selección de textos, como para que tengamos un contacto con el texto, ¿no? Es decir, bueno, esta es una pequeña degustación, quizás algunos de ustedes ya hayan leído algo sobre el libro de Enoch, sobre el primer libro de Enoch, quizás para otros esta sea su primera oportunidad, así que vamos a tratar de aprovecharla y vamos a ver algunas cosas que me parecen bastante lindas, bastante interesantes. Y otra vez, cuando digo que cuando son textos lindos, lindos no quiere decir que le estamos dando el valor de inspirados, ¿no? Es como cuando uno dice, ¿qué? Estoy leyendo un libro, estoy disfrutando su lectura. Bueno, de esa forma también podemos hacer con respecto a los libros deuterocanónicos y libros apócrifos, en caso de nosotros, o la mayoría de nosotros que pertenece a la tradición protestante. Si hay alguna persona que pertenece a la tradición católica, va a decir, bueno, los libros deuterocanónicos se disfrutan igual que los demás. Bueno, cada quien los aborda de acuerdo a su tradición, a la posición en la que esté. Bueno, los vigilantes. Hemos estado hablando de los vigilantes. Los vigilantes ya aparecen en el libro de Daniel. En el capítulo 4 del libro de Daniel, se nos habla de, se nos habla de la locura de Nabucodonosor, cuando se le sentencia a Nabucodonosor y él tiene que, lo expulsan del palacio y dice el texto que se va a vivir por allá con las bestias y las uñas le crecen como las águilas, etc. Bueno, otra vez, por eso digo, es importante que conozcamos lo mejor posible el texto bíblico, todo completo, como para que cuando uno encuentre estas cosas, sepa a qué se está refiriendo. En el libro de Daniel, por ejemplo, dice que los vigilantes descienden del cielo, ¿no? Y sentencian a Nabucodonosor. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Un vigilante y santo. O sea, un custodio. A veces hay gente que habla del ángel de la guardia, de los ángeles custodios y eso, bueno, se inspiran en esto. No vamos a decir si está bien o mal, sino que su origen está acá, ¿no? De los vigilantes, los custodios. Ahora, dice versículos más adelante, la sentencia contra Nabucodonosor es por decreto de los vigilantes, o sea, de los celestiales. Y por dicho de los santos la resolución. Esto es un paralelismo, ¿no? Repite la segunda oración con palabras diferentes, pero la idea es la misma. Las sentencias por decreto de los vigilantes, eso es lo que nos dice, y después en la segunda dice, y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da,
y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces acá tenemos los vigilantes actuando, ya conocidos en la, por lo menos en la época en que se escribe el libro de Daniel, se refiere ya el autor a ellos. Es decir, ya en ese tiempo se hablaba de los vigilantes, que no los encontramos en ninguna otra parte de la Biblia, pero sí están en el libro de Daniel, ¿no? Bueno, ahora, uno de los hermanos en algún momento preguntó acerca de los nombres, y uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento encontramos al ángel Miguel, que es el único, y al ángel Gabriel, justamente en el libro de Daniel. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar al ángel Gabriel, el anuncio a María. Bueno, si ustedes, alguno tuvo la oportunidad de leer el libro de Tobit o el libro de Tobías, de los deuterocanónicos, allí vamos a encontrar al ángel Rafael. Pero bueno, el libro de Enoc nos proporciona otra información. En aquella época, en el periodo intertestamentario, se les asignaron nombres a los ángeles. Veamos acá. Estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, que es el ángel del trueno y del temblor. Rafael, uno de los santos ángeles, el encargado de los espíritus y de los hombres. Raguel, uno de los santos ángeles, el que castiga al universo y a las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de los hombres y de la nación. Saracael, uno de los santos ángeles, encargado de los espíritus de los hijos del género humano que hacen pecar a los espíritus. Gabriel, uno de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Remeiel, uno de los santos ángeles, al que Dios ha encargado los resucitados. Fijémonos que todos los nombres contienen el nombre de Dios, ¿sí? La palabra él es Dios en hebreo. Entonces, Uriel, Rafael, Dios sana, ¿no? Rafa, el Dios sanador, Dios sana. Entonces, muchas de estas ideas, ¿por qué se van a creer así, no? Según la idea del libro de Enoch, son como expresiones de Dios. Los ángeles en este contexto son como expresiones de Dios, ¿no? Dios se expresa como el que sana. Entonces, esa expresión de Dios la toman ellos como una forma personificada y entonces le dan una personalidad, ¿sí? La personifican y le dan un nombre, van a decir que eso va a ser un ángel, un vigilante celestial, un custodio. Bueno, y dice, y acá menciona 7 ángeles, muy importante, y algo interesante, llamativo que sean 7. Ahora, si uno va al Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que debe venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. En ninguna otra parte nos habla de los 7 espíritus. Sin embargo, acá el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento nos habla de 7 ángeles. Bueno, el libro de Enoch también nos habló de 7 ángeles. Más aún, el libro de Apocalipsis nos va a hablar de los 7 ángeles de las 7 trompetas, los 7 ángeles de la ira, los 7 ángeles de las copas de la ira, los 7 ángeles, se me olvidó cuál es el otro, pero bueno, está hablando continuamente de los 7 ángeles. Bueno, esta idea de los 7 ángeles parece encontrar su sustento en el libro de Enoch, que ya mencionó a 7 ángeles con sus nombres. Bueno, la rebelión celestial, acá está. Esto es muy, muy interesante. Acá vamos a ver un midrash puesto en práctica. Dice, en aquellos días cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que los nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron. Y hasta ahí es el texto bíblico que está en Génesis. Ahora viene el midrash. El midrash es la explicación, es decir, lo que se agrega, ¿sí? Lo que se agrega para ver qué fue lo que ocurrió ahí. Escojámonos de entre los humanos y entre los hijos. Semiasa, su jefe, Semiasa es el cabecilla de aquellos ángeles celestiales, que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien la pague por tamaño pecado. Le respondieron todos, juguemos
y comprometámonos bajo anatema, ¿sí? Bajo anatema, bajo maldición, bajo juramento, entre nosotros, a no cambiar la decisión y a ejecutarla ciertamente. Entonces, juraron todos de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema. Eran 200 los que bajaron a Ardis, que es la cima del monte Hermón, y al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Ahora, acá lo interesante de esto es, nosotros tenemos una idea en nuestra tradición protestante y decimos que los ángeles, que hubo una rebelión celestial y que los ángeles vinieron y se rebelaron y se vinieron acá a la tierra y Dios los condenó y todavía aparecen los demonios. Bueno, en ninguna parte del Antiguo Testamento está algo tal cual así. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Enoch, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento tampoco está. Entonces, digamos, el libro de Enoch es el que da lugar a cómo ocurre aquello, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre aquello? Pero claro, a veces uno dice, bueno, ¿y cuándo ocurrió la rebelión celestial? La rebelión celestial, ¿antes de la creación, después de la creación? Bueno, acaba de decir que fue después de la creación, antes del diluvio, y va a decir más o menos cómo fue, ¿no? Tenemos el texto de la NBI, que ya lo conocemos, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, de los seres humanos, eran hermosas. Entonces, tomaron como mujeres a todas las que desearon. Bueno, acá puse la palabra Hermón, referida al versículo de arriba, porque la palabra Germón, el monte Hermón, que aparece en el Salmo 133, el monte del rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, dice, Germón tiene la misma raíz hebrea que Jerem. Jerem es juramento, maldición, anatema, ¿sí? Dijimos aquí antes que ellos se conjuraron nosotros bajo juramento, bajo anatema. Entonces, por eso ascienden al monte Hermón, ¿no? Juego de palabras muy típico en hebreo. Los espíritus encarcelados, dice el primero libro de Enoch, capítulo 10. Y a Miguel le dijo el Señor, ve e informa a Semiasa y a todos los que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas. Y todos sus hijos, y cuando sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones, bajo los collados de la tierra hasta el día de su juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo de fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión perpetua. Entonces, desde ese momento, arderá él y se deshará juntamente con ellos y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones. Entonces, acá dice que aquellos espíritus rebeldes celestiales fueron encadenados perpetuamente, ¿no? Bueno, encontramos el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que nos habla el libro de Enoch, y de los cuales no nos habla el Antiguo Testamento, pero sí el libro de Enoch, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ven? Se está hablando a la rebelión celestial de la época de Enoch. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. También en Judas, capítulo 6, decimos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También nos dice, según de Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otra vez, tenemos acá referencias a los ángeles que cayeron en la época de Noé, ¿sí? Es esta que desarrolla, la época de Noé, no de Noé propiamente, un poquito antes de Noé, en la época de Enoch, que es cuando desarrolla su historia, el libro de Enoch. Bueno, ahora con respecto al libro de las parábolas, un par de diapositivas más. El Hijo del Hombre. Dice el libro de Daniel. El libro de Daniel es el que nos introduce al Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él.
y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esto es lo único, de lo poco que nos habla del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Ahora, y acá es importante, particularmente cuando me hagan las preguntas, no me pregunten, por favor, quién era el Hijo del Hombre, ni nada, porque yo no puedo decir más de lo que dice el texto bíblico, ¿sí? Y no puedo decir más de lo que informa el libro de Enoc, pero con respecto a cómo Enoc, el autor del libro de Enoc, pensaba con respecto al Hijo del Hombre, ¿no? O sea, no podemos decir si el Hijo del Hombre era así o asá, no, eso no lo podemos decir. Podemos decir lo que dice el texto bíblico y ya está. Bueno, ahora, dice acá el texto de Enoc. Vi allí al que posee el principio de días, o sea, Dios, cuya cabeza es blanca como lana. ¿Se acuerdan del Apocalipsis cuando habla de Jesús se presenta como blanco de cabeza, sus cabellos blancos como la lana? Bueno, y con él vi otro cuyo rostro es como de apariencia humana, más lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Pregunté a uno de los santos ángeles que iba conmigo y me mostraba todos los secretos acerca de aquel Hijo del Hombre. ¿Quién era y de dónde venía y por qué iba con él? ¿Por qué iba con el principio de días? O sea, con Dios. Y me respondió, este es el Hijo del Hombre, de quien era la justicia, y la justicia moraba con él. Él revelará todos los tesoros de lo oculto, pues el Señor de los Espíritus lo ha escogido y es aquel cuya suerte es superior a todos eternamente por su rectitud ante el Señor de los Espíritus. Este Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus asientos, aflojará las bridas de los poderosos y destrozará los dientes de los pecadores. Echará a los reyes de sus tronos y reinos porque no lo exaltan ni alaban ni dan gracias porque se les ha dado el reino. También dice otro texto de Enoc. En aquel momento fue aquel Hijo del Hombre, en aquel momento fue aquel Hijo del Hombre ante el Señor de los Espíritus y su nombre fue ante el Príncipe de los días. Antes que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los Espíritus. Acá está hablando de la eternidad, de la preexistencia del Hijo del Hombre. Él servirá de báculo a los justos para que en él se apoyen y no caigan. Él es la luz de los pueblos y él será esperanza de los que sufren en sus corazones. Caerán y se prosternarán ante él todos los que moran sobre la tierra y bendecirán, alabarán y cantarán el nombre del Señor de los Espíritus. Por esto fue elegido y escogió junto a él antes de crearse el mundo por eternidad. Otro, y este texto es muy interesante, capítulo 71, el primero de Enoc. Llegó a mí aquel ángel, me saludó y me dijo, le están hablando a Enoc, atentos acá, le están hablando a Enoc. Dice, tú eres el Hijo del Hombre que naciste para la justicia, ella ha morado en ti y la justicia del príncipe de los días no te dejará. Y añadió, él invoca sobre ti la paz en nombre del siglo venidero, pues de aquí ha salido la paz desde la creación del mundo y así será contigo por los siglos de los siglos. Todos marcharán por tu camino, no dejándote la justicia nunca. Contigo será su morada, contigo su suerte, y de ti no se separarán por los siglos de los siglos. Habrá así largura de días en la época de este Hijo del Hombre y tendrán los justos paz e irán por el camino recto en nombre del Señor de los Espíritus eternamente. Finalmente, encontramos para los que sepan hebreo una extraña coincidencia entre la palabra Hanoch, como se pronuncia, la palabra que significa básicamente dedicado, algo que se dedica, Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, y también la palabra Hinuch, que es educación. Hay una extraña coincidencia allí que me gustaría que algún día algún biblista o alguno que se anime a estudiar esta relación que me parece interesante para hacer, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un pequeño corto de preguntas, unas 2 preguntas, y así terminamos. Las demás preguntas en el chat, les recuerdo el foro obligatorio, que sigan contestando, y después viene el foro opcional que se abre el día de hoy. Bueno, Carmen, Jessica, por favor, escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la clase. Por favor, bueno, es con respecto a mi pregunta con respecto al primer tema que nos dio.
Porque siempre he observado que un poco que obvian lo que la Biblia dice en cuanto al calendario. Una vez pregunté y me dijeron de dónde lo había sacado. Entonces yo mencioné lo que él dice, Éxodo, dice, cuando el Señor le dice a Moisés y a Aarón cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ese será el primero de los meses, el principio de los meses será el primer del mes del año, y es el mes Abib. Entonces la Pascua, cuando el Señor sacó a Israel, el pueblo de Israel de Egipto, es el primer mes del año. Toda la Biblia, normalmente el Señor menciona el primer mes, 12º, tercero, y hace referencia a nombres a un calendario agrícola encontrado en Geser. Y solamente como nombre babilónico llama como nombre Nisan al mes primero, que es Abib, igual, ¿no? Es más o menos en primavera, cuando es primavera en Israel. Y toda la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, se rige a un calendario que nos enseña la Biblia, yo le digo bíblico, ¿no? Entonces, el libro de Enoc también, un poquito que nos aleja con respecto a lo que nos dice la Biblia en cuanto a calendario, porque ya se va al calendario solar, ¿verdad? Entonces, estamos en este mundo, yo considero que es el calendario gregoriano el que nos estamos rigiendo por un tema mundial ya de los diferentes calendarios, pero creo que como hijos de Dios y conocedores de la Biblia debemos de regirnos con respecto al calendario que menciona la Biblia, sabiendo que en la línea ecuatorial, el hemisferio norte y el hemisferio sur, es muy diferente la época estacional con respecto a las estaciones. Me pregunto, ¿Cuál sería tu pregunta? obvia. Sí, ¿cuál sería tu pregunta, hermana? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, digamos, no se considera el principio de los meses como el mes Abib o Nisan, que sería cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y más o menos después el día de la Pascua, ¿verdad? El Pesach. Esa es mi pregunta. ¿Por qué no se considera en los estudios bíblicos? Bueno, el judaísmo sigue el calendario lunar hasta hoy, pero tienen sus grandes problemas porque más o menos cada 18, 19 años tienen que agregar un mes para poder volver a hacer coincidir. Entonces, esto siempre fue un gran problema en el judaísmo, particularmente en la época del segundo templo. Primero eso. Segundo, bueno, nosotros no somos judíos, pero son cuestiones, ahí ya son cuestiones de doctrina y cuestiones de esto que ahí nosotros no, yo en lo particular, y no es el propósito de este curso, eso ya lo tienen que decidir las diferentes iglesias, las diferentes confesiones, las diferentes tradiciones, ¿no? Acá es, digamos, informativo. ¿Por qué no seguimos un calendario? ¿Por qué no seguimos otro? Bueno, eso lo definirá, digamos, la iglesia o la denominación o lo que sea. Pero sí, está bueno lo que planteas. Nosotros en la Biblia se nos muestra un tipo de calendario, por ahí después hay otro tipo de calendario, pero claro, pero se ve que eso era una cuestión candente en aquellas épocas, ¿no? O sea,